Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien, que estén todos bien. Vamos a arrancar con otra nueva actividad. Y en esta actividad que vamos a ver estudio de funciones, vamos a empezar a ver gráficos, chicos. ¿Sí? Vamos a empezar con gráficos simples. Ya la actividad 9 van a ver ustedes que tienen gráficos para responder preguntas. Y vamos a empezar con lo que se llama estudio de funciones. Para empezar, chicos, este es un ejemplo. Ustedes en la actividad 9, para comenzar, tienen 3 ejercicios donde yo les voy a presentar un gráfico sin más explicación y les voy a pedir que me contesten algunas preguntas. Nada más para ver si pueden interpretar gráficos. Si se ve bien acá, en este ejemplo, les estoy dando un gráfico en el que dice... Hay una introducción que dice, la siguiente gráfica describe la evolución del precio de la carne en un determinado periodo. Entonces, yo a partir de esto que está acá, que es un gráfico, les hago unas preguntas. Pero antes de responder las preguntas, vamos a ver. Acá, sobre esta línea, que se llama eje, estoy poniendo los pesos. Si estoy hablando del periodo del precio de la carne, debe ser los pesos, el precio por kilo. Y en esta otra línea, en este otro eje, el tiempo en meses. O sea, tengo la evolución del precio, los pesos por kilo, en función del tiempo en meses. ¿Sí? En el eje vertical, este es el eje vertical, es lo que sale el kilo. En el eje horizontal está el tiempo tomado en meses. Esto que me están dando, chicos, son las variables del problema. ¿Sí? Se llaman variables, las unidades que están en los ejes. Y me dice, considera que el estudio comienza en diciembre y responde. Si me dicen que el estudio comienza en diciembre, entonces yo tengo que considerar, chicos, que acá, porque acá ya hay un puntito marcado, donde se cortan los dos ejes, estoy hablando de diciembre. ¿Sí? Arranca en diciembre. Y me pregunta, ¿en qué meses el precio alcanzó 45 pesos por kilo? Chicos, de vuelta, sin explicación. Yo estoy dando esto como un ejemplo, pero para interpretar. Si me están diciendo en qué meses el precio alcanzó los 45 kilos, yo lo que tengo que hacer es buscar en el eje vertical, en donde están el precio por kilo, ¿dónde están los 45? Fíjense una cosa, va de 10 en 10. 40, 50, la mitad entre 40 y 50 es 45. Me voy hasta el gráfico y ahí desde el gráfico bajo y me fijo el mes que corresponde. Si este es diciembre, enero, febrero, marzo, abril. A ver, creo que estoy en abril. 45, voy de manera horizontal. Bajo, ahí tengo en abril los 45 pesos por kilo. Obviamente que esto está un poquito desfasado en el precio, está un poquito viejo el problema. Pero fíjense una cosa, si este es 45, hay más meses que tienen 45. Acá, por ejemplo, entre mayo y junio. Acá, por ejemplo, pasando un poquito junio. Acá, si sigo, esto habría que hacerlo con una reglita para estar bien seguro. Yo me olvidé agarrar la reglita. Acá también en octubre me da 45, ¿sí? Entonces son varios los meses en los que me da 45 el precio del kilo de la carne. Por eso me preguntan qué meses. Después me pregunta cuál fue el mayor precio. Miro el gráfico. El mayor precio de todo fue este. ¿Sí? ¿Cuánto fue? Me voy hasta el eje vertical y me fijo que el mayor precio de todo fue de 50 kilos. ¿Cuándo fue? Bajo
y veo que me da el mes en junio. O sea, este punto, perdón, me da el mes y me da el precio por kilo. Este punto fue el mayor de todos. Después me pregunta, ¿en qué mes se produjo la mayor variación? En realidad lo que me está preguntando es el mayor salto, el más abrupto de un mes a otro. Si yo miro esto, la variación más abrupta podría decir que se está produciendo acá. Fíjense, de 6 a 7, o sea, de junio a julio. El salto de un mes al otro, no me pregunta si aumenta o baja, es más abrupto. Fíjense que acá también hay un salto abrupto. Pero si yo pongo la virome acá y la pongo así acá, el salto, o sea, la inclinación en este mes es mayor en este periodo, del mes 6 al mes 7. De vuelta, si considero que esto es diciembre, sería de junio a julio. Y por último, ¿cuántos meses duró este estudio? Y de 0 a 12, que es el último puntito que aparece, de diciembre a diciembre sería un año o 12 meses, como quieran decirlo. O sea, lo que yo estoy haciendo ahí es analizando una función a partir de un gráfico. Yo no tengo una explicación, estoy estudiando, analizando un gráfico. Yo en la actividad 9 les estoy poniendo un poco de teoría mechada y una de las definiciones que les doy en la actividad 9 para que puedan seguir es esta definición de que en cada eje hay una variable. En el eje horizontal, en este eje, siempre se coloca la variable independiente. En este caso es el tiempo. ¿Por qué es independiente? Porque no depende de nada. El tiempo es el tiempo. O sea, si este mes es diciembre, que sea diciembre no depende de nada. En cambio, en el eje vertical siempre se coloca la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la otra variable. Por ejemplo, que en enero el precio de la carne sea 40 pesos, ¿sí? El precio de 40 pesos está dependiendo del mes. Depende del mes es el precio de la carne. Repito, variable independiente en el horizontal, variable dependiente en el vertical. Otra definición que yo les puse es el dominio y la imagen de cada función. ¿Qué es el dominio? Son los valores del eje X para los cuales hay función. En este caso, en este problema, por ejemplo, esta función tiene un dominio que va de 0 a 12. O sea, son los valores de la variable independiente en donde transcurre la función. Y la variable independiente la imagen son los valores de la variable independiente donde transcurre la función. Es decir, desde entre 20 y 30 y 25. Desde 25 hasta 50, que es el punto más alto. Yo no sé si se llega a apreciar bien acá. Pero para poder entender bien esto, yo les preparé, a todo esto después les voy a sacar una foto, quédense tranquilos, para que puedan interpretar bien lo que estoy explicando. Les doy acá un gráfico de una función. ¿Sí? Esto es una función. Quiero que me den el dominio y la imagen. El dominio son los valores del eje X, donde empieza y donde termina la función. Del eje X se pone DOM de la función, esto es una abreviatura de función. FX, ¿sí? Es como se nombran a las funciones. E imagen de la función, de f de x, que es la abreviatura de función. En el dominio, repito, son los valores de la variable independiente, o sea, del eje horizontal, que generalmente se denominan con la x. Son la variable independiente. Empieza el primer punto en el menos 3 y termina en el 3. De menos 3 a 3. Es un intervalo que va desde el menos 3 de x al 3. Cuando los puntos son abiertos, se los pone entre paréntesis. Cuando los puntos son cerrados, se los pone entre corchetes. Abierto es esto, chicos. Esto es un punto abierto. Y esto es un punto cerrado.
Lo estoy haciendo exagerado, pero para que se note, ¿sí? Entonces, esta función tiene un dominio que va de menos 3 a 3 y una imagen. La imagen son los valores de la variable dependiente que vamos a llamar con la letra i. La imagen va desde menos 1 hasta el último punto que es 3. Desde menos 1 hasta 3. Y en ambos casos los puntitos son cerrados. Entonces vamos a poner corchete. ¿Sí? Punto abierto, paréntesis, punto cerrado, corchete. ¿Sí? Vamos al segundo gráfico. También. Dominio, los valores de la variable independiente, o sea, del eje X, donde empieza y donde termina esta función. Empieza en el 0, termina en el 5. Empieza en el 0, termina en el 5, como son ambos puntos cerrados con corchete. La imagen son los valores de la variable dependiente, o sea, del eje Y. Ya me corrió la hoja. Van a ir desde el 0 hasta el 2, porque por arriba del 2 de Y no hay nada. Desde 0 hasta 2 y también con corchete. También con corchete porque son todos los puntitos cerrados. Repito, cuando los puntos son abiertos se pone un paréntesis, cuando los puntos son cerrados se pone corchete. Estos simbolitos que les puse acá, ahora les voy a escribir bien el nombre de cada uno, son lo que se llaman raíces de una función y ordenada al origen. Raíces, chicos, son los puntos por donde el gráfico corta al eje X, al eje de la variable independiente. En este caso, por ejemplo, en menos, no llega a ser menos 1, si se fijan, pongamos menos 0,8 y en menos 2,8, menos 2,9 es lo mismo aproximadamente, no llega al 3. Y la ordenada al origen es el punto por donde corta el eje Y. En este caso sería por 2. Acá está bien claro, ¿sí? En este otro gráfico, las raíces donde corta el eje X son el 0 y el 4. Bien definido. Y al eje Y, al de la variable dependiente, solo lo está cortando en el 0. Hay un solo valor. ¿Sí? Por ahora, chicos, todas estas definiciones están teóricamente escritas en la actividad 9. Igualmente yo ahora acá también se las voy a aclarar. Le voy a sacar una fotito y se lo voy a adjuntar junto con el video para que lo tengan de guía. Todo esto está bien definido en la actividad. Esto es a modo de ejemplo, porque siempre es mejor escuchar, verlo, que leer solamente. Pero esto es lo que vamos a necesitar y con lo que vamos a trabajar por ahora en estudio de funciones. Identificar la variable dependiente y la independiente, poder contestar preguntas a partir de un gráfico dado y también identificar dominio e imagen, raíces y ordenada al origen. Raíces, los puntos que corta el eje X, pueden ser 1, 2, muchos, ninguno. En cambio, la ordenada al origen hay siempre y es una sola. La ordenada al origen siempre va a ser un solo punto por donde corte a la variable dependiente o al eje vertical o al eje Y, como quieran llamarlo. Lo último que aclaro, chicos, yo les voy a dar siempre, en estos prácticos que estamos viendo ahora, les voy a dar siempre gráficos de funciones. Pero para que un gráfico sea una función, chicos, para cada valor de la variable independiente tiene que haber un solo valor de la dependiente. O sea, para cada valor de la independiente, uno de la dependiente. No puede haber más de uno. ¿Sí? Miren, les voy a hacer ahora, después se los hago prolijito, pero ahora se los hago para que entiendan lo que estoy diciendo. Si yo tuviera algo así, variable dependiente, que es el eje Y, variable independiente, que es el eje X, y me dan algún gráfico, una función, un gráfico que tiene esta forma. Y me dicen, identifique si es una función o no. ¿Cómo sé si es una función o no? Con que haya un valor del eje X, uno solo. No me importa ni el número que es.
que tiene más de un valor en el eje Y, por ejemplo, este tiene un valor, dos valores, tres valores. Si hay uno solo que tiene más de un valor en el eje Y, este gráfico ya no corresponde a una función. Este gráfico no corresponde a una función. Nosotros vamos a trabajar siempre con funciones y yo les voy a dar, ¿sí?, siempre gráficos que representen funciones. Pero para que sepan identificar, si ustedes ven un gráfico en donde un valor del eje X tiene más de un valor en el eje Y, ya no es función. ¿Sí? Una forma práctica de hacerlo es trazar líneas verticales. Si ven que esas líneas verticales cortan en más de un punto a la gráfica, no corresponde a una función. Bueno, chicos, espero que les sirva. Cualquier duda me consultan, igual lo vamos a ver en la clase virtual. Los saludo, les mando un beso.